Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de que estén aquí acompañándonos el día de hoy. En estos tiempos tan aciagos, siempre es importante mantenernos bien informados y sobre todo estar acompañados como comunidad para poder transitarlos de una mejor manera. Es un honor para el Colegio Madrid recibir hoy a este grupo de especialistas que nos ayudaron a comprender el comportamiento de esta pandemia, con la que seguramente tendremos que convivir aún mucho tiempo. Las particulares de la variante Delta y el regreso a las actividades presenciales de nuestra escuela. Con mucho gusto presento a la doctora Diana Vilar Comte, coordinadora de epidemiología hospitalaria del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Cancerología, miembro de la Asamblea de Asociados del Colegio Madrid, además generosa guía y compañía del colegio en estos tiempos difíciles. Al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, también miembro de la comunidad de padres del colegio, quien como Diana ha estado acompañándonos generosa y pacientemente estos últimos meses. Al doctor Rafael Valdés Vázquez, infectólogo del Hospital Médica Sur, quien fue director médico de la unidad COVID-19 del Centro Citibanamex, a quien agradecemos mucho el tiempo y sus conocimientos para compartir con el colegio. Y por último, a la doctora Almudena Laris González, infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México y del Hospital Infantil Privado, a quien también agradecemos el que comparta hoy con nosotros toda su experiencia. Gracias por dedicar este tiempo tan preciado a la comunidad del Colegio Madrid. Muchas gracias y les doy la palabra. Hola, buenas tardes. Es un honor poder estar aquí con todos ustedes y realmente pues quiero agradecer a las autoridades del colegio por la confianza, a la doctora Almudena Laris, al doctor Rafael Valdés, quien generosamente aceptaron participar junto con el doctor Mauricio Rodríguez y conmigo en esta conversación que esperamos poder tener con la comunidad y tratar de descifrar algunas cosas y más claridad para poder regresar pronto a las aulas del colegio. Quiero decirles que en este regreso a clases hay, como tantas cosas en este país, una polarización muy importante de lo que piensan unos y piensan otros. Nosotros lo único que queremos es tratarles de dar las mejores evidencias, compartir con ustedes algunas de estas cosas y que podamos despejar dudas para que sus chicos regresen lo más cómodos y pronto posible al colegio. Ninguno de nosotros es tomador de decisiones, simplemente queremos compartir e informar junto con ustedes. Sin más, le cedo la palabra al doctor Rafael Valdés, quien va a compartir con ustedes algunos de los conceptos de lo que es la variante Delta y la transmisión comunitaria que tantos dolores de cabeza nos ha dado en estas últimas semanas y que sin duda cambió un poco lo que es la cara de la pandemia. Gracias, Rafa. Listo, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y parafraseando a Albert Camus en su libro de la peste, que nos dice que de las cosas que con los que podemos ganarle a la peste es a través del conocimiento, para que al final nos quede el recuerdo de esto, y por eso los felicito por esta iniciativa de esta comunidad del Colegio de Madrid para conocer más acerca de lo que estamos nosotros enfrentando en estos momentos y que con ello podamos tomar las mejores decisiones para nuestras comunidades en diferentes niveles. Así vamos a hablar de la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 y daremos un enfoque importante hacia lo que ocurre con lo que está actualmente pasando en nuestras comunidades, que es la introducción de una variante viral conocida como la variante Delta. En relación al panorama actual, creo que todos constantemente estamos muy pendientes de cuál es la epidemiología, qué es lo que está ocurriendo en cuanto al número de casos, el número de enfermos, el número de muertes que están ocurriendo y que han ocurrido a lo largo de toda la pandemia. No me voy a detener en ello, pero lo único que quiero resaltar es que sigue teniendo mucha actividad la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2 en prácticamente todo el país, lógicamente con diferentes incidencias o mayor número de casos en algunas entidades federativas o territorios más que en otros, pero aquí yo quiero centrarlos en este número.
tenemos todavía un número muy importante de casos activos, que aquí estamos hablando de la fuerza de contagio que tenemos actualmente en todo el país y estamos hablando de más de 9,5 millones de personas que pudieran estar contagiadas en este momento, y esto es lo que mantiene constante el número de contagios, y que esto a su vez, dependiendo del número de eventos contagiadores que pueda haber en una región, en un territorio o inclusive en una comunidad, se pueden haber incrementos o también decrementos en el número de casos. Por otro lado, acá ilustro del lado derecho de la diapositiva cómo a lo largo del tiempo hemos tenido cambios en las variantes virales. Más adelante describiré brevemente en qué consiste esto de las variantes del SARS-CoV-2 y cuáles son sus implicaciones. Aquí lo único que quiero ilustrar es que a lo largo de la epidemia en nuestro país hemos tenido diferentes tipos de SARS-CoV-2 o variantes virales, algunas que las conocemos como variantes de interés y otras variantes de preocupación que también voy a describir. Pero ahorita vean cómo está dominando aquí en verde lo que es la variante Delta, y de ella hablaremos algunas particularidades. Otra cosa interesante que está ocurriendo, o muy importante que está ocurriendo dentro de la epidemia y particularmente en nuestro país, es quiénes son los que se están enfermando actualmente, quiénes son los que están aportando a este número de casos activos que acabo de describir y que a su vez estarán ocupando los hospitales, aquellos que se agravan o inclusive aquellas personas que lamentablemente están falleciendo. Y verán cómo ahorita los grupos de edad, aquí vistos en este rojo intenso, son entre los 18 y los 29 años. Estamos hablando de que hay una inversión en la carga de la población que está, o del número de personas que están enfermas en estos momentos, a comparación que como estuvimos nosotros en los meses de abril, mayo, junio del 2020 y también de diciembre del 20 y enero del 21, en donde estábamos viendo que los grupos de edad más afectados eran de los 55 para arriba y particularmente de 60 o más. Y aquí vemos que se invierte entonces el grupo de edad por varias razones. Una es de que fueron las personas de los grupos de edad de 50 para arriba quienes se enfermaron más y que tenían ya cierto grado de inmunidad, y que además es la población que también actualmente ya está vacunada. Entonces vemos que dentro de la dinámica de la transmisión, teniendo una variante Delta de preocupación, porque como veremos más adelante, tiene propiedades de mayor contagiosidad, de mayor transmisibilidad, con ciertas características también de virulencia y por supuesto también que genera y está abonando a la carga de enfermedad. Esta es otra forma de ver lo que nos está ocurriendo. Tenemos que en esta nueva ola o la llamada tercera ola, pues sí tenemos un predominio de la variante Delta, tenemos también un predominio del grupo de edad más joven dentro de los que están contagiándose y que están enfermando, y que algo que sí contrasta, y esto es algo muy importante, es que vemos que si acá en la parte de abajo, en la gráfica de abajo, estamos viendo el número de muertes que han ocurrido en cada una de las etapas de la epidemia. La primera ola, vean cómo inclusive tenemos una mortalidad que es menor a lo de la segunda. La segunda, sin duda, fue en donde más gente ha fallecido a causa de esta enfermedad, y que si bien tenemos ahora un mayor número de contagios, contrasta mucho con el con el número de muertes, que es menor comparado con las dos etapas anteriores. También, como esto ya les había mencionado, es muy claro cómo hay un aumento en el número de casos entre las edades de 30 y 50 años y también en los menores de 30 años, y que ahora estamos viendo que si bien están enfermando mucho, tampoco están falleciendo u hospitalizándose con mayor gravedad que como ocurrió en las demás etapas de la epidemia. Entonces, ¿qué son las variantes genéticas del SARS-CoV-2 y qué significan? Pues bueno, aquí gráficamente esta es la estructura del coronavirus, del SARS-CoV-2, en donde solo quiero centrarlos en esta estructura, que es la famosa proteína espiga o spike protein, que es la que nos preocupa en términos de sus mutaciones.
porque muchos de los anticuerpos que nosotros generamos, es decir, nuestra línea de defensa más importante, que son estas estructuras que nosotros producimos para poder neutralizar y, por decirlo de manera coloquial, eliminar el virus, pues bueno, esta puede mutar, puede cambiar. Y además otra cosa muy interesante es que esta proteína es la que utiliza el virus para reconocer a las células y poderse unir a ellas. Y de aquí depende mucho su contagiosidad. Es decir, si esta proteína tiene una gran afinidad por nuestras células, por receptores que tenemos en nuestras células, pues más contagiosa va a ser. Eso se llama más infectividad. Y pues bueno, todas las especies, incluyendo los virus, en su afán de perpetuarse, pues nos multiplicamos. Pero en esta multiplicación transferimos material genético y este material genético puede tener errores. Y estos errores nosotros los conocemos como mutaciones. Y estas mutaciones nos dan características que son diferentes a la inicial. Y estas características pueden ser deleterias, es decir, no te permiten sobrevivir en el medio ambiente, o por otro lado, te permiten sobrevivir y ser más eficiente. Y esto es lo que le ocurre a los virus. Y estas variantes lo que les generan son propiedades al azar, espontáneas. No es que se hayan inducido por alguna cosa extraordinaria, sino simplemente el azar, por una serie de errores en el momento de la reproducción. Entonces, al momento en el que una variante de manera espontánea adquiere propiedades de contagiosidad, porque esta proteína ahora resulta que es más pegajosa, por decirlo así, hacia nuestras propias células, o es más fácil que se pueda propagar, o por otro lado, cambia la estructura de la proteína que hace que nuestros anticuerpos y nuestras defensas la reconozcan, entonces ya no la reconoce. De tal manera que ahora evade la respuesta inmune y por eso es que tenemos variantes que nos preocupan porque estas variantes pueden generar cambios que evadan la acción de nuestros anticuerpos o por otro lado también evadan el efecto de las vacunas o por otro lado también que generen mayor transmisibilidad, mayor virulencia o por dicho de otra manera mayor agresividad o por otro lado que no produzcan una cantidad de anticuerpos suficientes. Así es que tenemos estas variantes clasificadas como variantes de interés, pues bueno, que ciertamente son diferentes, pero que no tienen estas propiedades tan, que nos generan tanta complicación o tanta complejidad como serían las variantes de preocupación. Y así, las variantes de preocupación es porque hay evidencia de un aumento de su transmisibilidad o porque generan enfermedad más grave, es decir, más hospitalizaciones y más muertes, o que por otro lado ya el efecto de nuestras defensas no es tan bueno y tienen esta propiedad de evadir a nuestro sistema inmunológico o que por otro lado haya una reducción de la efectividad de los tratamientos disponibles o de las vacunas. O algo que también puede llegar a suceder es que esta mutación genere que nuestras pruebas de detección diagnóstica ya no sean tan eficientes y entonces no estemos detectando de manera adecuada los casos. Y así viene y aparece la variante Delta. Esta variante se identifica en la India, ahí por octubre del 2020, y estos son sus atributos, por eso es una variante de preocupación. ¿Por qué? Porque está demostrado que es más transmisible, es más contagiosa, también hay una potencial reducción de algunos anticuerpos, es decir, es capaz de evadir nuestro sistema inmunológico y el ejemplo más claro es que una persona que probablemente enfermó por allá de mediados del 2020 con una variante alfa, que es la que circuló en aquel entonces, pues prácticamente sea igual de susceptible para una variante delta porque sus anticuerpos que le servían para la alfa, pues ya no le sirven para la delta. Y este es otra de las preocupaciones. Y que por otro lado también que hay una reducción, como ya había mencionado, de la efectividad de nuestros propios anticuerpos o inclusive de algunas de las vacunas.
Y así, pues tenemos la alfa, la beta, la gamma, la epsilon, la delta. Bueno, ya tenemos una gran cantidad de variables que algunas son de interés, pero otras sí son de preocupación. Y aquí la delta, vean por qué es de preocupación, porque es más transmisible, es capaz de evadir nuestro sistema de defensa y que por otro lado, si bien se conserva la efectividad de cualquiera de las vacunas, y aquí quiero ser muy enfático en esto, cualquiera de las vacunas disponibles en México tienen efectividad contra la variante Delta. Lo único que cambia es el grado o la intensidad en la cual se puede llegar a expresar la enfermedad dependiendo de la vacuna que se esté utilizando o que se esté aplicando. Aquí nada más para mencionar, lo único que quiero mencionar es que ahora, después de la variante Delta, muy probablemente lo que tengamos circulando nuevamente es una variante Lambda. Esta variante Lambda es la que dominó Chile, Perú, de hecho esta se identificó en Perú, también circuló de manera importante en Chile. Aquí les generó un grave problema porque esta variante tiene evasión contra la vacuna que se estuvo aplicando en Chile y probablemente ya se detectó en México. De hecho, salió el comunicado de la Secretaría de Salud hoy en que ya se encuentra circulando, aunque en poca cantidad, la variante Lambda. Y aquí nada más quiero ilustrarles cómo puse como ejemplo Chile, Brasil, Estados Unidos y México, como la variante Delta es la dominante, y vean cómo apenas, por ejemplo, Brasil también tiene ya circulando desde hace tiempo la variante Delta, pero Chile no. Chile estuvo circulando la variante Lambda, como ustedes pueden ver aquí. Y ahora Chile va a empezar a circular con la variante Lambda y la Lambda nos va a llegar probablemente para finales de este año ya como una variante dominante. Y esto es lo que ha generado toda una necesidad de estarla vigilando. Y es que las variantes ahora cambian todo. Y aquí una de las cosas que han cambiado es, por ejemplo, lo que en algún momento muchos de ustedes habrán escuchado, que en Estados Unidos o en algunos países empezaron ya a dar la recomendación de no usar el cubrebocas, porque ya la población ya estaba vacunada, había esta famosa inmunidad de rebaño y ya todos estábamos más tranquilos. Pero resulta que entra esta variante que es mucho más contagiosa y nuevamente sale que la recomendación para usar el cubrebocas en la comunidad, sobre todo en lugares cerrados o donde haya agrupación de personas, era importante seguir utilizando el cubrebocas porque aún en personas vacunadas, las personas pueden enfermar, desarrollar síntomas y contagiar a personas que eventualmente puedan ser vulnerables y enfermar de manera grave. Así el panorama actual que tenemos ahora es un incremento en el número de casos derivado de una nueva variante. Y aquí quiero compartirles en esta última parte de mi intervención es cómo la variante, estas son predicciones que hacen algunos grupos de investigación epidemiológica y hacen predicciones tomando en cuenta muchísimos factores. Y aquí este grupo, de hecho lo lidera orgullosamente un mexicano en la Universidad de Washington, en Seattle, en donde ellos han trabajado mucho en estas predicciones y no han fallado, han sido muy, muy precisos. Y vean cómo estamos nosotros aquí en este punto, en lo que sería la línea morada, en donde esto es lo que estamos viendo en el número de personas infectadas. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos como un evento hipercontagiador en nuestro país, como podría ser, o en una región, como podría ser desastres naturales, o podrían ser nuestras propias festividades? Viene el 16 de septiembre, viene el Día de Muertos, viene las fiestas decembrinas, todos estos eventos contagiadores que rompen todo lo que podríamos llamar la estabilidad o control de la epidemia, podríamos nosotros tener una cuarta ola hacia el último tercio del año, o que si nosotros vemos que se mantiene estable, pues podríamos tener un mejor panorama. Y si incrementamos las medidas de protección aquí ilustradas por el uso de la mascarilla, podríamos nosotros tener un menor número de contagios y llegar a un número menor. Esto es lo que estaría ocurriendo en la Ciudad de México, ¿no? Lo que les presenté acá es lo que sería en todo el país y lo que sería en la Ciudad de México es más o menos. Nosotros estamos ya viendo una disminución en el número de casos, pero ¿qué pasa si se introduce la variante Lambda y que la variante Lambda tuviera las mismas características que está teniendo Delta? Evadir vacuna, evadir inmunidad,
o que pueda tener esta misma propiedad de ser altamente contagiosa, pues tendríamos entonces una cuarta ola por ahí de octubre. Y esto es lo que nos debe de mantener siempre en alerta hasta que no tengamos nosotros una inmunidad lo suficientemente adecuada para todas las variantes virales y que por otro lado podríamos nosotros transformarlo a esto a una enfermedad de bajo impacto porque ya tenemos defensas suficientes. Y bueno, esto es otra forma de ver cómo la variante Delta es la que está aquí dominando, ¿sí? En la gran mayoría del territorio mexicano, pero que todavía tenemos una cocirculación de diferentes variantes y que probablemente aquí en estas franjas más delgadas, no dominantes, pues probablemente en unos meses pues van a ser ahora dominantes y la variante Delta haya cambiado. Entonces, la variante Delta se propaga más fácilmente que las variantes virales previas y esta puede causar hasta el doble o el triple de contagios. De hecho, algunas estimaciones te dicen que la variante Delta, a comparación de las variantes anteriores, en donde una persona podía contagiar entre 2, 3, 4 personas cuando mucho, esta puede llegar a contagiar entre 6 y 9 personas. Esa es más o menos la relación que nosotros podemos tener en cuanto a la capacidad de transmisión que tiene esta variante. Y aquí nada más recordarles cómo es que se transmite esta enfermedad, cómo se transmite el SARS-CoV-2, es eminentemente por aerosoles. Estas láminas son muy ilustrativas de lo que estamos aquí platicando. Estas me las compartió Diana Vilar, en donde vemos que los aerosoles y las gotas gruesas caerán rápidamente y quedarán en superficies, pero los aerosoles pueden desplazarse por distancias importantes y que puedan llegar a ser respiradas por un mayor número de personas y tener más oportunidades de contagio, y que además la dinámica del contagio o de la transmisión pues depende de varias cosas. Una es si tenemos nosotros un número importante de contagiados y que este número de contagiados estén asintomáticos, pero que son contagiosos y que además estos están presentes en una fuerza de contagio concentrada, como sería la aglomeración de personas, y que por otro lado están presentes en situaciones en donde los aerosoles están suspendidos durante más tiempo, lógicamente en una relación en el espacio en el que se encuentre con otras personas. Así que tenemos todos nosotros una probabilidad conjunta para que esto esté generando entonces un mayor número de personas contagiadas. Entonces, por eso es muy importante también considerar los espacios ventilados en la transmisión del SARS-CoV-2. Vean nada más aquí de manera gráfica cómo una sola persona en tan solo un espacio confinado puede llegar a estar produciendo todos estos aerosoles y concentrarlos en relación al tiempo. Entonces tenemos espacio, tenemos tiempo, tenemos aerosoles dentro de una ecuación y personas aerosolizando. Voy además considerar que el riesgo se modifica dependiendo de las actividades que estemos realizando. Si estamos en silencio, aún así nuestra propia respiración puede estar produciendo partículas suspendidas. El estar hablando, lógicamente, las aumenta y las va concentrando entre más estemos hablando. De hecho, yo ahorita que estoy hable y hable en esta habitación, seguro ya hay una gran cantidad de aerosoles míos aquí flotando. Y gritar o cantar, pues bueno, ni se diga. Y aquí otros ejemplos muy ilustrativos, como una persona en una reunión social, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, podrá estar compartiendo sus aerosoles con el resto de las personas no infectadas y las estará infectando en tan solo 4 horas. Y este puede disminuirse si además a la ecuación se añade la ventilación, se añade el uso de la mascarilla y se reduce el tiempo de convivencia, o se amplía el espacio en donde están reunidas estas personas y se mejora la ventilación. Así, por ejemplo, si tenemos aquí una persona que está infectada en un espacio cerrado, como por ejemplo un bar, y que no tiene un aforo que esté controlado, que esté reducido, pues ya habrá contagiado en tan solo algunas horas a prácticamente el 80 o el 90% de las personas que están ahí. Ahora, si estamos hablando de una variante que es hipercontagiosa, pues esto prácticamente nos llevará a casi un 100% de las personas. Pero si nosotros modificamos
añadiendo ventilación, se reduce el espacio entre las personas y además el tiempo en el cual están las personas conviviendo, seguramente también las probabilidades de contagio se estarán reduciendo. Y bueno, si le metemos a la ecuación que las personas están gritando, están hablando, están consumiendo alcohol, hay desinhibición y no hay contención de las medidas, entonces pues el contagio va a ser seguro. Así, ¿dónde una persona puede contagiarse? Y aquí es algo muy importante para la reflexión. Y aquí yo lo voy a poner como un ejemplo. Cuando estuvimos ahí en el Centro City Banamex, tuvimos una tasa del personal contagiado del 13% de 3,000 trabajadores. Y este 13%, cuando nosotros analizábamos cada uno de los casos en tiempo real, veíamos que su riesgo de haberse contagiado pertenecía a alguno de estos que están aquí. Habían ido a una fiesta, usaban el transporte público, habían ido a una reunión familiar, o algunos que cuando abrieron los gimnasios empezaron a ir al gimnasio. Es decir, en todos los 14 meses que estuvimos en el sitio Banamex, solamente demostramos 2 brotes, y uno ocurrió en almacenes y el otro ocurrió en la cocina. Ninguno ocurrió en las áreas de atención de los pacientes en donde estaba la fuerza de contagio. Pero era una fuerza de contagio que estaba localizada, estaba confinada, y todo el personal estaba utilizando las medidas del equipo y el equipo de protección personal de alta eficiencia para evitar contagiarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante que nosotros ubiquemos dónde están las fuerzas de contagio. Tú puedes tener un sitio seguro en tu casa, puedes tener un sitio seguro en tu escuela, en tu trabajo, con todas estas medidas de bioseguridad que puedan implementarse. Pero si esta persona que está asistiendo al trabajo, a la escuela o en su propia casa, está asumiendo riesgos o está corriendo riesgos en la comunidad, en donde ahí la fuerza de contagio es inadvertida totalmente. Entonces, ahí es donde esta persona puede introducir al ambiente seguro el contagio y entonces generar los brotes. Y aquí hay muchos ejemplos. Esto, por ejemplo, fue de las primeras descripciones en donde se demostraba que los aerosoles eran altamente eficientes y que era la principal vía de transmisión de esta enfermedad. En un autobús vean la gran cantidad de personas que enfermaron y que los aerosoles además eran transmitidos a través de los sistemas de ventilación o de calefacción, y lo que vemos es que es altamente eficiente para transmitirse. Así, la variante Delta se transmite de manera muy, muy fácil, sobre todo en espacios cerrados, y más cuando las personas no están utilizando cubrebocas, no están vacunados, las áreas no están ventiladas. Así, si nosotros queremos tener interacción con personas en nuestro trabajo, en la escuela o en actividades de otro tipo, tendremos nosotros que considerar siempre utilizar la mascarilla en espacios cerrados, idealmente estar vacunados, eso es algo muy importante. Por otro lado, si hay síntomas, cualquiera que sea de tipo respiratorio, digestivo o cualquiera, mantenerse en casa y notificar. Y lo otro es, lógicamente, en aquellos que presenten o no síntomas o que puedan tener algún riesgo de haberse infectado por haber sido contacto, pues hacer las pruebas de manera rutinaria. Aquí mi participación, muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Bueno, creo que queda claro lo que implica esta variante Delta. Y ahora le cedo la palabra a la doctora Almudena Laris, quien es infectóloga pediatra del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y justamente nos va a tratar de poner en claro cuáles han sido algunas de las experiencias con la reapertura de escuelas en otros sitios y contextualizando en este momento actual Ciudad de México y variante Delta. Gracias, Almudena. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Definitivamente es un tema que no es nada sencillo y hay muchísimas cosas a considerar. Entonces, precisamente vamos a ver eso, un poquito como qué ha pasado en otros lugares del mundo con la reapertura de escuelas para intentar basarnos un poco en su experiencia.
Voy a empezar con algunas experiencias en Estados Unidos y nada más para tenerlo como contexto, si bien sabemos que en Estados Unidos es distinto las reglas y lo que pasa en cada estado e inclusive en cada condado, digamos que las recomendaciones generales de la CDC para todas las escuelas es implementar estos 5 puntos esenciales. Uno, el uso universal y correcto de cubrebocas y lo recomiendan en niños mayores de 2 años de edad. 2, distancia física de por lo menos 1 metro, pero idealmente más de 2 metros, sobre todo para secundarias y preparatorias. Y obviamente esto limita la cantidad de estudiantes que pueden haber en cada salón, en cada grupo. 3, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. 4, la limpieza de los lugares y también esto de mantener los sitios de las escuelas, mencionan bastante el asegurar una buena ventilación, ya sea ventilación natural con las puertas y las ventanas abiertas o inclusive valiéndose de ventiladores o filtro cepa. Y también idealmente cerrar espacios comunes como por ejemplo cafeterías, que serían lugares que pueden favorecer la transmisión. Y el quinto punto es identificar a los enfermos. En esto sí, todos los papás tienen que ser como bien conscientes de no enviar a un niño enfermo a la escuela, ¿no? Muchas veces los síntomas en los niños son leves, entonces no podemos pensar si nuestro hijo tiene un poquito de tos, un poquito de malestar, decir, ay, no, es una gripita cualquiera. Claro que no, una gripita cualquiera en este momento epidemiológico es COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces el quinto punto es justamente identificar a los enfermos, aislarlos y estudiar a los contactos cercanos, ¿sale? Para detectar si hay otros casos y poder también aislarlos. Y ellos como medidas, digamos, adicionales, incluyen la vacunación de todos los adultos y el screening diagnóstico. Esto no lo ponen como una medida esencial, pero sí como algo que se pudiera ser añadido, ¿no? Estas pruebas de antígeno con cierta frecuencia para ver si hay para ver si hay casos asintomáticos. Entonces, ¿qué cosas se han reportado en diversos lugares en Estados Unidos? Tenemos el ejemplo de Florida, de 6,800 escuelas entre kinder y preparatoria de agosto a diciembre de 2020, sitio en el cual se reportaron brotes más o menos en el 10% de las escuelas que reabrieron y menos de 1% de todos los estudiantes tuvieron COVID asociado a la escuela. 20% de los brotes que se reportaron, de hecho, no fueron en instancias, digamos, en el salón de clases, sino asociados a actividades deportivas, adquisición en el transporte o a reuniones sociales, ¿sale? Entonces, no siempre es lo que sucede en el salón, sino muchas veces lo que sucede fuera del salón. Y pues algo que también se ha visto repetido en distintos estudios es que la frecuencia de los casos en los estudiantes se correlaciona con la frecuencia en la comunidad, ¿sale? Los condados, digamos, que tenían más casos en la comunidad, también vieron más casos en los estudiantes, y los que tenían menos casos en la comunidad tuvieron también menos casos en los estudiantes, ¿sale? Lo que sucede en los niños refleja lo que está pasando afuera en la comunidad. Y, por supuesto, aquí habían algunos condados que no tenían uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas y obviamente tuvieron mayor frecuencia de enfermedad y de brotes, pero en general la experiencia con la reapertura fue buena. En Wisconsin, entre septiembre y noviembre de 2020, en escuelas igual entre kinder y preparatoria, de casi 6,000 estudiantes se detectaron 133 casos de COVID y de más de 600 trabajadores de las escuelas, maestros y otros trabajadores, se detectaron 58 casos. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de estos casos, se determinó que menos de 4% fueron asociados a transmisión en la escuela. O sea, parece que la gran mayoría fueron adquiridos afuera, ¿no? En las casas, en actividades sociales, en la comunidad, y más bien llevados a la escuela. 2 puntos importantes que tenían aquí en Wisconsin en las escuelas es que aquí sí el uso de cubrebocas era obligatorio y que se hacían cohortes de niños de 11 a 20, cohortes de 11 a 20 niños. Y estos 11 a 20 niños de cada cohorte o de cada grupo no podían convivir con los niños que pertenecían a otra cohorte o a otro grupo, ¿sale? Que esto también es una medida importante. Tenemos también la experiencia de Georgia entre noviembre y diciembre de 2020,
lugar en el cual en 169 escuelas se detectaron 6 casos por cada 1000 estudiantes, y algo aquí importante es que se vio que fue menor la frecuencia de COVID en escuelas que sí tenían uso obligatorio de cubrebocas en maestros y trabajadores. Como ya comentaba Rafa, en Estados Unidos en cierto momento se había relajado esta regla, y también tuvieron menos casos en escuelas que tomaron medidas para mejorar la ventilación de los salones, desde medidas sencillas como ventanas y puertas abiertas, o como poner un ventilador que saque el aire de los salones hacia el exterior, o inclusive hasta añadir filtros especiales para esta situación. También en Georgia, un estudio en el que evaluaron 86 casos índice, es decir, 86 casos que se adquirieron en la comunidad y llegaron a la escuela, vieron que 9% de los contactos en la escuela se infectaron, pero las situaciones que conllevaron mayor riesgo de que hubiera otros casos fueron los deportes de alto contacto en lugares cerrados, ¿no? Esto claramente fue algo que fue altamente asociado, y es algo que pues definitivamente creo que se tiene que evitar hasta que mejore mucho la situación epidemiológica. También se vio mucho asociado a juntas o que se reunieran a comer el staff de la escuela, maestros y otros trabajadores, y también a que la persona que trajo la infección tuviera síntomas, y también fue más frecuente que hubieran casos secundarios si el caso índice, si la primera persona que se infectó era un maestro o un trabajador. Si el primero en infectarse era un niño, no era tan frecuente que hubiera casos secundarios. Otra cosa de las que estudiaron aquí también en Georgia, y que es algo que pues frecuentemente existe esta cuestión de, bueno, ¿qué tanto vamos a lograr que los niños pequeños se apeguen al uso de cubrebocas, ¿no? Al menos la experiencia en 15 escuelas en Georgia, en la cual todos los días los maestros completaban, digamos, un cuestionario acerca de qué tanto los alumnos se habían apegado al uso de cubrebocas, pues podemos ver que el apego fue razonablemente bueno, inclusive en niños relativamente pequeños, ¿no? Los de prekinder, los muy chiquititos, inclusive más de la mitad del tiempo se utilizaban el cubrebocas, y los niños ya de más o menos 5 o 6 años para arriba se apegaban bastante bien al uso de cubrebocas, ¿no? Entonces, a veces creo que menospreciamos la capacidad que ellos tienen de aprender y apegarse a las reglas, y les explicamos bien las razones y por qué tienen que hacerlo, ¿no? No todas las experiencias definitivamente son de éxito, algunas no han sido tan buenas. Sonó bastante este brote en secundarias en Israel en mayo de 2020, en el cual tan solo 2 casos índices, 2 personas infectadas, causaron 153 casos en estudiantes y 25 casos en trabajadores de las escuelas. Sin embargo, aquí se detectaron varios factores que definitivamente propiciaron esta transmisión, incluyendo que la distancia física en las aulas era insuficiente, estaban demasiados niños por aula, que el uso de cubrebocas no era constante, y también como hacía mucho calor en esa época, tenían prendido el aire acondicionado, pero un aire acondicionado que pues recirculaba el aire en las aulas. Entonces parece que esto propició que los brotes se hicieran tan grandes. Posterior a esto en Israel, como saben, fue uno de los países que más rápido pudo vacunar a su población adulta, y podemos ver que conforme se vacunan los adultos y cae mucho la incidencia, la frecuencia de la enfermedad, los niños, a pesar de no estar vacunados, también empiezan a tener una mucho menor frecuencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, un mensaje bien claro de todas estas experiencias es que si tú bajas la frecuencia en los adultos de la enfermedad, si los adultos se cuidan, si los adultos hacen lo necesario por disminuir el riesgo de infección, también está baja en los niños. ¿Vale? Los niños reflejan lo que pasa en la comunidad. En Inglaterra, entre septiembre y octubre de 2020, por ejemplo, también en 190 escuelas, lo que vieron fue que cerca de 1% de los niños de primaria se infectaron y el 1.2% de los niños de secundaria se infectaron, y la frecuencia fue algo mayor en maestros, sobre todo maestros de educación primaria. Sin embargo, se hizo un estudio midiendo anticuerpos a todo el personal de las escuelas, maestros y otro tipo de personal, y vieron que realmente la probabilidad de haber padecido COVID en este personal de las escuelas era muy similar a lo que veíamos, a lo que se observaba en la comunidad en general, ¿no? O sea, en los maestros tenían una frecuencia de 12 a 15% de tener anticuerpos que reflejaban infección previa, y en la comunidad era entre 12 y 18%. Ahora,
Pues todo esto es en países de recursos altos, ¿no? Cosa que a veces se dice, bueno, es que no podemos trasladar lo que ha pasado en esos países de recursos altos a nuestra situación. Entonces, hablando un poquito más de nuestra región, de Latinoamérica, aquí lo que podemos ver es una línea del tiempo entre marzo de 2020 hasta mayo de 2021, y cada línea es un país de Latinoamérica, y la franja, el color azul representa que las escuelas estaban totalmente cerradas, el naranja parcialmente cerradas y el verde totalmente abiertas, ¿sale? Y si se fijan, México, que es la que tengo aquí señalada, es uno de los países que más tiempo ha permanecido con las escuelas cerradas, ¿sale? La mayoría de países no han cerrado las escuelas durante tanto tiempo. Como pueden ver, uno de los países que menos tiempo cerró sus escuelas, que las mantuvo abiertas la mayor parte del tiempo, es Uruguay. Y en Uruguay, algunas de las medidas que implementaron fue que los días escolares duraran no más de 4 horas, los niños iban solamente ese tiempo a la escuela, podían no ir todos los días de la semana, pero sí al menos 2 veces por semana, tenían que tener al menos 1,5 metros de distancia entre niño y niño, y que ante cualquier síntoma respiratorio o general, fiebre, malestar, etcétera, se debía pues notificar y comenzar el aislamiento, además de las medidas generales de higiene y mejorar la ventilación, y el regreso fue paulatino o en fases. Y realmente con estas medidas bastante pues sencillas y no costosas, se logró pues mantener una situación bastante adecuada que permitió que las escuelas estuvieran abiertas la mayor parte del tiempo. Ahora bien, como ya explicaba pues Diana y Rafael, Delta viene a cambiar bastante las reglas del juego, ¿no? La mayoría de las experiencias publicadas en escuelas son previas a la variante Delta. Realmente todavía no tenemos suficiente experiencia de qué va a suceder con esta nueva variante. Claramente es más contagiosa, entonces las medidas para evitar su transmisión tienen que ser mucho más rigurosas, mucho más estrictas. Y sí, ya empezamos a ver algunas noticias, ¿no? De lugares, por ejemplo, aquí Atlanta, que reporta 6,600 casos en las escuelas del distrito, o por ejemplo, este brote que acaba de publicarse, en el cual un solo maestro contagió a 12 de 24 niños del salón al que le daba clases. Sin embargo, los factores que se identificaron en este caso es que el maestro no se había querido vacunar y no utilizó el cubrebocas todo el tiempo. De hecho, estuvo como contando un cuento en voz alta sin el cubrebocas puesto. Entonces, claramente son cosas que estuvieron mal hechas y que haciéndolas distinto, probablemente este brote no hubiera ocurrido, o al menos no hubiera sido tan grande. Y además este maestro estuvo trabajando 2 días después de que ya había empezado con síntomas. Entonces, claramente cosas que se pueden evitar con disciplina y con adecuado entendimiento, ¿no? En Europa, por ejemplo, de acuerdo a los últimos reportes, en Reino Unido reportan 181 brotes ligados a escuelas en 4 semanas entre mayo y junio, asociados a variantes de SARS-CoV-2, tanto Delta como otras variantes, y estos implicaron a un poco menos de 1% de todas las escuelas. Y lo que dicen en Europa, los CDC de Europa, es que actualmente los adolescentes y adultos jóvenes son el grupo con mayor proporción de casos en la mayoría de países europeos. Sin embargo, que para otoño se espera probablemente una mayor proporción en niños, al ser el grupo más grande no vacunado, ¿no? O sea, conforme los adultos se vacunan y están más protegidos, obviamente la proporción de casos que ocurre a edades más jóvenes, pues también va aumentando. Y a manera un poco de conclusión, nada más de todo esto, pues la mayoría de experiencias con reapertura de escuelas, aún antes de vacunación en otros países, sugieren un riesgo bajo de brotes apegándose a medidas básicas como cubrebocas, distancia, ventilación, aislamiento de casos, que como decíamos, la frecuencia de la enfermedad en escuelas refleja lo que está sucediendo en la comunidad, lo cual sí nos preocupa en México, ¿no? Porque actualmente tenemos una transmisión muy alta, lo cual sí puede favorecer que también hayan más casos en las escuelas, ¿no? Aún no tenemos suficiente experiencia en el contexto de la variante Delta, y bueno, pues será necesario ponderar la relación riesgo-beneficio, que es distinta para cada contexto y que va cambiando a lo largo del tiempo. Almudena, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática extraordinariamente clara, con información puntual y que me parece que sirve mucho y nos permite entender muchas de las cosas. Hay varias preguntas sobre las variantes, las vacunas,
cuál fue la vacuna que se aplicó en Chile y algunas de las cosas que están sucediendo. Básicamente en Chile se utilizó en un inicio Sinovac, que es la inactivada china, y ahora están aplicando, si no me equivoco, AstraZeneca, pero no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra respuesta al respecto. Sí, el caso de Chile fue muy particular. Una es que empiezan con una vacunación con Sinovac y que lograron una tasa de vacunación muy alta, pero les agarra la estrategia precisamente cuando entra la variante Lambda de una manera explosiva, y entonces tenían a personas vacunadas ya contagiadas o probablemente muy próximas a haberse recibido la vacuna. Entonces es ahí donde se convierte la variante Lambda en una variante de preocupación y se surge la pregunta de si la vacuna no era lo suficientemente óptima para esta variante, y resultó que era mucho porque el brote se da cuando ellos empiezan a vacunar, y por otro lado también sí hay cierta evasión de la variante Lambda, particularmente hasta esa vacuna, y es por eso que empiezan ya ahora a expandir más la vacunación o viran hacia la vacunación con AstraZeneca. A este respecto, no sé si pudieran ampliar un poco sobre lo que es la vacunación en adolescentes, que ya empezó en algunos sitios como Estados Unidos, varios países de Europa, y posteriormente creemos que va a ocurrir en niños, pero está llevando esto un proceso. No sé, Almudena, tú como pediatra, ¿qué nos puedes decir al respecto? Una, ¿se deben o no vacunar niños y adolescentes, y cómo vislumbras tú este futuro? Sí, yo creo que definitivamente la vacunación de niños y adolescentes va a ser parte muy importante de la estrategia, digamos, a mediano plazo, ¿no? O sea, para controlar, digamos, la transmisión en la comunidad y lograr que un porcentaje suficiente de la población esté inmune para disminuir el riesgo de transmisión, por supuesto que necesitamos incluir a la población adolescente y niños, ¿no? Sobre todo si pensamos en los países en que una proporción enorme de la pirámide poblacional todavía es joven. Definitivamente, si no vacunas niños y adolescentes, pues no logras controlar la transmisión en la comunidad, ¿no? Entonces creo que sí, definitivamente será parte esencial, tanto para evitar la transmisión como por la propia salud, sobre todo en adolescentes que puedan tener algunos factores de riesgo, sobrepeso, comorbilidades, y que sí tienen algún riesgo aumentado de sufrir una enfermedad grave. Sin embargo, también no cabe duda que la prioridad es vacunar a los adultos, ¿no? O sea, ha sido clarísimo a lo largo de toda la pandemia que los que más se enferman, los que más se hospitalizan, los que más fallecen son los adultos. Entonces, no cabe duda que la prioridad era vacunar adultos, pero que la vacunación de niños y adolescentes será parte importante a mediano plazo. Hasta ahorita, pues, están aprobadas, como saben, las vacunas, bueno, Pfizer a partir de los 12 años, y actualmente se están llevando a cabo ensayos clínicos, tanto de Pfizer como de Moderna, como de AstraZeneca, y también de las inactivadas, en grupos de edad más pequeños, inclusive tan pequeños como 6 meses de edad, ya se están incluyendo en los ensayos clínicos, y probablemente en los siguientes meses de otoño empecemos a tener algo de información en estos grupos, sobre todo entre 6 y 12 años. No perder de vista que las vacunas todavía no están listas para usarse en menores de 12 años. Los estudios clínicos fase 3 todavía están haciéndose. Incluso hace algunas semanas la autoridad regulatoria en Estados Unidos les pidió a los desarrolladores que incluyan todavía más pequeños en sus estudios clínicos para tener una idea más completa del perfil de seguridad y de la eficacia. Entonces, hay que tener paciencia en ese sentido. Probablemente hacia finales de año veremos algunos resultados preliminares que ya podrían permitir tomar decisiones. Y mientras tanto, pues hay que seguir vacunando hasta los adolescentes y a los adultos, completar esquemas, ir llenando esos huecos. Nos van a ir quedando huecos de vacunación en la comunidad que no podemos permitir. Necesitamos que todo el mundo esté vacunado. Donde quede gente sin vacunar,
va a haber riesgo de que ahí se quede el virus, de que por ahí entre alguna otra situación. Entonces, es importante también no perder de vista eso, ¿no? Las vacunas para los chicos todavía no están. Vamos a esperar a que estén y a que esté toda la información para que luego ya se puedan tomar algunas decisiones. Nada más como añadir algo en este punto. Digo, algo que siempre ha caracterizado a las vacunas es que la evaluación de su eficacia y seguridad siempre es súper rigurosa. De hecho, mucho más rigurosa que con cualquier medicamento, precisamente porque se utiliza en personas sanas y en toda la población, ¿no? Entonces, para que se decida aprobar una vacuna, se tienen que tener datos muy firmes, ¿no? O sea, es muy probable que en los niños también sea eficaz, también sea segura, pero hasta no tener los datos sumamente claros, ¿no? Como ya decía Mauricio, pues no las tendremos aprobadas y disponibles, ¿no? Claro, y yo nada más quisiera hacer aquí un comentario adicional en relación a las vacunas en México. Tenemos aquí diferentes plataformas de vacunación, las de RNA, tenemos la de virus inactivados, virus vectorizados, etcétera. Todas las vacunas, como ha dicho Almudena, son seguras. Y también han demostrado ser eficaces, y eso es algo también bien importante. Todas las vacunas son eficaces, inclusive la CanSino es eficaz. Nada más que aquí la eficacia se evalúa de acuerdo al porcentaje de eficacia para evitar la hospitalización. Ese es algo muy importante. Yo creo que el objetivo de las vacunas, así sea las de RNA o sean las de virus vectorizados, etcétera, el objetivo es reducir la carga de enfermedad y lo más importante es la incapacidad, lo que es la muerte, por supuesto, y lo que es la hospitalización, casi en ese orden. Entonces, todas cumplen con ese precepto. Y luego vienen otros grados de porcentaje de efectividad, que es si llegan a desarrollar síntomas o no. O sea, si te protege contra el desarrollo de síntomas. De ahí es a donde vienen las diferencias entre las vacunas. Algunas, por ejemplo, CanSino, Sinovac, y algunas otras tienen una menor eficacia para prevenir el desarrollo de síntomas, pero sí te previenen el desarrollo de las formas más graves. Y esto es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Y que también no pensemos que las vacunas son campos de fuerza como en la ciencia ficción. No va a impedir que el virus entre a tu cuerpo. No hay ninguna vacuna que impida eso. Las vacunas van a proteger para que desarrolles una forma grave de la enfermedad o que la intensidad de tus síntomas no te lleven al hospital. Ese es básicamente el precepto de las vacunas, y todas las vacunas que tenemos circulando en México cumplen con el precepto fundamental de evitar la gravedad y la progresión hacia formas más complicadas. Y esa es una de las explicaciones que parcialmente explican pues que haya un menor número de muertes actualmente, ¿no? Creo que esto es algo bien importante y no perder de vista esto, que todas las que tenemos son eficaces. Cuando hace poco más de un año se fijó cuál era el porcentaje mínimo que se iba a aceptar para su eficacia, todas ellas, incluyendo la CanSino, cumplen con el precepto mínimo de eficacia para enfermedad grave y muerte. Lo que nos pasó es que tuvimos eficacias, tenemos eficacias tan altas como de 95% con las de RNA mensajero como Pfizer o Moderna, que luego habrá que discutir otras cosas al respecto. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista esto. Y un poco para cerrar, muchas de las preguntas de vacunas, hay algunas inquietudes con respecto a si debemos tomarnos anticuerpos o no después de habernos vacunado, y si se puede distinguir si la inmunidad que tenemos es por anticuerpos o no. Yo solamente quisiera dejar en el aire si alguna vez han ido a tomarse anticuerpos después de que se vacunaron de polio o después de que se vacunen de influenza, pero los dejo. Lo has dicho todo. Gracias, Diana. No, hombre, mejor dicho, imposible. Es innecesario. Hay muchas otros elementos que generan la protección derivado de una vacuna y no nada más de los anticuerpos. Y por otro lado, también las
la metodología con la cual te miden los anticuerpos no está validada, no te dice cuantitativamente, o es más, no sabemos cuál es la cantidad necesaria de anticuerpos detectados por estas metodologías que nos digan que estás protegido o no. No es recomendado hacerlo, no te sirven para generarte certidumbre de si lo que te pusiste te va a servir o no te va a servir. Me parece un despropósito. Quiero vincularlo con que, primero, cada una de las vacunas fue evaluada en un escenario específico, diferente del de las otras. Y también hay un factor que hay mucha más información de algunas vacunas que de las otras. Entonces, lo que sí tenemos es la información mínima suficiente para decir esto, que lo hemos repetido casi hasta el cansancio, de que todas protegen contra la enfermedad grave, todas protegen contra la muerte, y ahí, con eso ya es la ganancia que necesitamos ahorita. El resto de la protección son todas estas otras medidas no farmacológicas que necesitamos seguir implementando. Voltean a ver a Israel, a Estados Unidos mismo, que se confiaron demasiado en que con las vacunas iban a salir de esto, se quitaron el cubrebocas, regresaron a muchas actividades de riesgo y están otra vez con actividad epidémica, volviendo a implementar cubrebocas, medidas no farmacológicas que les llamamos así en conjunto. Entonces, es importante confiar en la vacuna que ya nos pusimos. Si ya empezaron su esquema, complétenlo. No es necesario, y con esto hilo varias preguntas que están en el chat, no es necesario ponerse dosis adicionales y no se te va a sumar lo que crees que es el 95% de eficacia de Pfizer con el 92% de Moderna y con el que siga, y le vas sumando y sumando. No. La vacuna que ya tengas, esa es suficiente, y ya no te pongas más dosis. Deja que esas dosis lleguen a más personas. No es necesario la revacunación y las dosis adicionales cuando ya tienes completo el esquema, ¿no? Creo que eso es importante, y en particular para CanSino, todavía no se define en qué momento y bajo qué circunstancia se daría alguna dosis adicional o algún esquema adicional. Todavía eso está siendo evaluado. Por lo pronto, hay que estar tranquilos con que tenemos protección con la vacuna que recibimos. Me gustaría aquí añadir en el microcosmos de mi hospital, en donde se reciben pacientes realmente gravemente enfermos, que los que tenemos hospitalizados gravemente enfermos, esto es intubados, son aquellos que no han sido vacunados, y que inclusive aquellos pacientes que tienen cáncer, que son los que recibimos en mi hospital, vacunados, y tenemos todo un popurrí de vacunas, están teniendo enfermedad, sí, pero no los estamos viendo intubados, y prácticamente no hemos visto ningún fallecido con el esquema completo de vacunación. Y un poco sumarme a lo que decía Mauricio, de no estar mezclando, perdón, no quiero decir mezclando porque ya hay mezcla de vacunas y parece que es eficiente, pero son esquemas que vamos a tenerlos que ir ajustando, sino que me pongo Pfizer y luego me pongo AstraZeneca, y así conforme voy andando. No son estampitas del mundial, o sea, no tenemos que llenar el álbum con todas las marcas o las casas comerciales que las producen, una, y dos, no vamos a estar a salvo mientras no estemos vacunados prácticamente todos los habitantes de este planeta. México, con todo y todo, es un país afortunado porque tiene vacunas. Hay muchos países en el mundo, aún incluyendo países en América Latina, cuyo porcentaje de vacunación no pasa del 4 o 5%. Entonces, creo que eso también es un asunto de empatía y solidaridad. Bien, y yo nada más quisiera también fortalecer el comentario que ha hecho Mauricio. Recordar que los ambientes son los que tenemos nosotros que analizar muy bien, y los riesgos que nosotros vamos a tomar en esos ambientes, aun cuando estemos vacunados. Ojo,
Nuevamente, las vacunas no son campos de fuerza, ¿no? Que no van a evitar que te infectes. Entonces, si tú estás vacunado, ok, ya tienes una parte muy importante para evitar que tengas enfermedad grave, pero recordar que puedes participar tú en una cadena de transmisión que va a llevar el contagio a una persona que potencialmente, aún estando vacunado, pueda aún así desarrollar enfermedad grave. O tocarle a una persona que no está vacunada, o tocarle a una persona que está debilitada por alguna enfermedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que salimos a la calle. Yo le digo yo a mi esposa que a mí me da más miedo ir al supermercado que ir al Citibanamex a trabajar, porque yo sabía dónde estaba la fuerza de contagio, sabía cómo protegerme, pero cuando sales a ambientes en donde estás inadvertido y que inclusive una reunión familiar es un ambiente de riesgo, ¿no? En donde es que todos nos cuidamos, todos nos cuidamos, créanme, hay un grado de incertidumbre enorme, en donde es muy importante considerar eso cuando queremos nosotros tener un centro seguro. Tú puedes tener un lugar seguro, como en mi caso yo me sentía muy seguro en el hospital, ¿no? Porque teníamos todo controlado. Pero resulta que los médicos, enfermeras, personal o trabajadores de la salud rompían ese círculo de confianza, ¿no? Yéndose a una fiesta, teniendo una reunión familiar, en donde además convergen personas que vienen de otros ambientes, en donde no sabemos cómo están estos círculos de confianza. No sé si me pude explicar. Entonces, trasladando esto a un ambiente escolar, es muy importante considerar que el contagio comunitario ahí está, y hago la corrección, no son 9 millones de casos activos, son cerca de 140,000. Ahí está la fuerza de contagio y está todavía activa. Y esto es lo que mantiene la epidemia, y esto están en las calles, están en el transporte público, están en las reuniones familiares, y esto lo padecimos de manera muy dolorosa y muy lamentable en diciembre, enero, en donde muchos adultos mayores fallecieron derivado de reuniones familiares. Me gustaría ahora pasar, hay varias preguntas en torno a, y creo que van mucho para Almudena, en relación a si debemos o no hacer pruebas en la comunidad de manera aleatoria, con alguna frecuencia, pensando que puede ser un coadyuvante para la detección de casos. Como comentaba ahora que puse las recomendaciones de la CDC, la realización de pruebas en asintomáticos puede ser una medida añadida, pero no es una de las medidas esenciales. Puede ser un extra, pero no una sustitución. O sea, las medidas más importantes son las 5 que ya se mencionaron, ¿no? Cubrebocas, distancia, ventilación, higiene y aislar a los casos sintomáticos, ¿no? Es cierto que las personas y particularmente los niños pueden tener COVID sin síntomas, pero sí se ha visto que las personas sin síntomas contagian mucho menos, ¿no? Entonces, por eso la prioridad es que quien sí tiene síntomas, de manera muy honesta, no, si es maestro o trabajador, no vaya a trabajar. Si es pues un alumno, los papás no lo manden a la escuela, busquen atención médica, se hagan la prueba, y si esa persona es positiva, se tiene que ver quiénes fueron sus contactos cercanos, ¿no? También, si bien las pruebas pueden ser un extra que ayude, a veces también se malinterpretan, ¿no? Por ejemplo, la prueba de antígeno, que es la que es un poco pues menos cara y más rápida, con frecuencia se equivoca, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que no tiene síntomas y que le sale la prueba de antígeno positiva, tendríamos que confirmarlo con una PCR para saber si realmente si está enfermo fue un error de la prueba. O lo contrario, una persona que sí tiene fiebre, sí tiene tos y se toma una prueba de antígeno y sale negativa, definitivamente no podemos confiarnos a esa prueba de antígeno negativa para asumir que esa persona no está enferma, ¿no? Porque particularmente estas de antígeno, aunque pueden tener su papel, fácilmente tienen muchos errores, ¿no? Entonces a veces se caen, todos nos hicimos prueba de antígenos, yo qué sé, para ir a una boda, para ir a una reunión, y como nos confiamos de que todos somos negativos, pues a lo mejor no nos apegamos tanto justo al cubrebocas, a la distancia, a todas las cosas que son esenciales, confiados en una falsa seguridad de una prueba que puede tener muchos errores. Entonces yo diría, aunque puede ser un extra, no es lo esencial a implementar.
hay que concentrarse antes en otras cosas. Rafa, creo que querías. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Almu. Nada más también para que tengan una idea de la rentabilidad que tiene el hacer pruebas aleatorias, ¿no? Al personal o a las personas que están en un hospital, por ejemplo. Nosotros de cerca de 10,000 pruebas que hicimos de tamizaje a todo el personal de salud de manera periódica a lo largo de 14 meses, solo detectamos a 18. Sí, entonces un gasto enorme. No, y el gasto fue enorme, ¿no? O sea, nada más para que tengan una idea de la rentabilidad que podría tener el introducir una maniobra de escrutinio, ¿no? En asintomáticos. Pues vas a tener a muchos negativos para encontrarte un positivo, cuando lo más importante es el automonitoreo y la autodeclaración de síntomas, o algo también bien importante es que declares que estuviste en contacto con un positivo. Ahí te tienes que aislar. ¿Por qué? Porque ya te puedes considerar en un potencialmente enfermo o contagiado. Esto me recordaba en escuelas en el distrito de Chicago, por ejemplo, sí hicieron un como estudio y reportaron esta cuestión de estarles haciendo pruebas semanales a todos los alumnos asintomáticos para ver con qué frecuencia detectaban asintomáticos. Y si bien sí detectaron algunos, no hubo cadenas de transmisión secundarias a estos asintomáticos, pero porque estaban llevando bien las medidas de transmisión, ¿no? Entonces, finalmente, sí, muy seguramente en una escuela va a llegar algún niño con COVID sin síntomas, pero si ese niño usa su cubrebocas, se lava las manos, las ventanas están abiertas del aula, se respeta todo lo demás, no tendría por qué haber un riesgo alto de que se produzca un brote. Aquí aprovecho y para comentar también, porque hay algunas preguntas por ahí que hablan justamente de cuál es el mejor cubrebocas, cuál es el cubrebocas recomendado para niños, etcétera. Básicamente lo que tenemos que decir es que tienen que ser cubrebocas de 3 capas al menos, inclusive si son de tela y entre esta tela tienen por ahí una capita de polipropileno, es lo más adecuado. Que ajusten correctamente a la cara de las personas. O sea, si a un niño le ponen un cubrebocas gigante de adulto, pues la pobre criatura no va a estar nada cómoda. Esa es una. Pero tal vez lo más importante es que todos lo usemos y lo usemos de manera consistente. O sea, no porque yo estoy con mis compañeritos dentro del salón y el maestro los conoce a todos y creemos que estamos seguros, nos quitamos la mascarilla o cubrebocas. Se ha visto que si las dos partes, o sea, digamos, el que puede estar potencialmente enfermo y el receptor, ambas partes portan correctamente el cubrebocas, la posibilidad de contagio se reduce muchísimo, arriba del 90%. Y esto creo que también es un buen ejemplo, y lo comentaba Rafa. El personal médico que trabaja en unidades COVID y que usa adecuadamente el equipo de protección personal se ha infectado mucho menos que el personal médico que anda rodando por los pasillos y por otras áreas y que cree que está inmune al COVID y entonces se quitan el cubrebocas. Exacto. Así es. Sí, de hecho, y los casos en los hospitales ha sido cuando la gente se junta para comer y cosas así. Sí. Y a este respecto, hay una pregunta de que están muy preocupados, y sí, esto ha sido algo que escribió la SEP, de que los niños deberán comer el lunch en el salón. Yo no creo que esto sea lo más saludable. No sé si alguien de las autoridades del colegio nos pudiera decir cuál es el protocolo para este momento, que sí me parece que es importante. No, el lunch no se va a tomar en espacios cerrados. Los recreos están escalonados y se han especificado cuáles son los espacios que van a utilizar los diferentes grupos, de modo que estarán acompañados con los profesores, los prefectos, y estaremos, pues bueno, trabajando con los niños en que incorporen todas estas medidas y tener especial cuidado en el momento de comer, de beber agua, que es cuando hay más vulnerabilidad porque se retiran el cubrebocas. ¿Cuál es la frecuencia y gravedad de los casos en niños? Si es verdad que están saturados los hospitales pediátricos, de las reinfecciones en niños, no sé qué panorama nos podrías dar al respecto. Sí, claro, existe el COVID grave en niños, pero afortunadamente es muy infrecuente, ¿no?
Por ejemplo, si lo vemos como proporción de todas las hospitalizaciones, los niños representan menos del 2% de todas las personas que se tienen que hospitalizar por COVID, ¿no? En México llevamos aproximadamente cerca de 800 fallecimientos en niños y adolescentes, que claro, cada fallecimiento es súper lamentable, pero si la comparamos con el número en adultos, definitivamente es una proporción muy pequeña. En México es difícil decir el porcentaje porque nuestro denominador no es un denominador confiable, pero si tomamos cifras de otros países que hacen más vigilancia epidemiológica, por ejemplo en Estados Unidos, se ha visto que menos del 0.03% de los niños se mueren, o sea, como menos de 3 de cada 10,000, ¿no? Casos de COVID. Y eso aún probablemente es una sobreestimación, porque hay muchos asintomáticos que nunca van a detectar, ¿no? ¿Quiénes son los niños que sí tienen algo más? Por ejemplo, ahí en el Infantil de México, donde yo trabajo y que somos centro de referencia COVID, ¿quiénes son los niños que llegamos a ver con COVID grave? Uno, niños que tienen otras enfermedades crónicas, pero habitualmente enfermedades graves, ¿no? Insuficiencia renal, cáncer, trasplantados, niños que viven con síndrome de Down, etcétera, o adolescentes que tienen sobrepeso. Es el otro grupo que hemos visto con más frecuencia que llegan a tener COVID grave, pero definitivamente es poco frecuente. Quizá ahí nada más también que nos ayuda a entender un poquito lo de las secuelas a mediano, a largo plazo de COVID. También es cierto, ¿no? No sabemos qué va a pasar con las secuelas a largo plazo porque todavía no ha pasado el largo plazo, ¿no? Exactamente. Sí, no, o sea, en adultos es algo que sí ya que empieza a estar más descrito, COVID largo y las secuelas de COVID. En niños está un poco debatido. Hay algunos estudios que hicieron, por ejemplo, en Italia, en el cual un porcentaje relativamente alto de niños o adolescentes que habían tenido COVID, cuando los interrogaban más o menos 4 a 6 semanas después, todavía tenían algún síntoma residual. Pero algunos estudios que hicieron después, mejor hechos, en que comparaban niños que sí habían tenido COVID con niños que no habían tenido COVID, realmente no parecía haber mucha diferencia. O sea, cuando agarraron niños con historia de COVID y sin historia de COVID y les preguntaban si tenían dolor de cabeza, problemas para concentrarse, problemas para dormir, dolor de cuerpo, etcétera, etcétera, la frecuencia fue bastante similar en los dos grupos. Entonces, más bien, lo que esto orientaba es quizá los niños están sufriendo más bien pues muchas consecuencias pues de toda esta cuestión del encierro, de no tener sus actividades escolares, sociales, jugar con otros niños. Entonces, ciertamente todavía no lo sabemos porque no ha pasado suficiente tiempo, pero al menos no parece ser tan frecuente como en los adultos. Hay también bastante inquietud en relación al transporte escolar y cuáles serían las medidas que se deberían tomar al respecto. Pues digamos que aplican los mismos principios que para estar en el aula, ¿no? Uno, pues sí tienen que ser transportes en los que se pueda abrir las ventanas para mejorar la ventilación del transporte. Claro, hay que ver cómo está o sea, que esto sea con seguridad, ¿no? De asegurarnos que ningún niño vaya ahí a hacer algo de riesgo por las ventanas abiertas. Aún abrir las ventanas, digamos, a la mitad, aún no completamente abierta, ayuda bastante. Entonces, pues sí, ventanas abiertas, cubrebocas, obviamente, durante todo el transporte, que no se le estén quitando para tomar agua, etcétera, etcétera. Y no sé si van a poner como algún límite de número de niños por cada autobús, por cada camión, etcétera. Que eso creo que es algo que también se podría implementar, ¿no? El limitar, obviamente, el número de niños. Sí, justo, bueno, es un reto lo del transporte escolar. O sea, sí consideramos lo de la ventilación, el uso de cubrebocas y el aforo a la mitad del autobús. Uh-huh. También la persona que conduce, que vaya vacunada, y lo que todavía es un reto es el tema del clima. La lluvia se mete por las ventanas, entonces estamos estudiándolo. Sí, o sea, eso, aún la ventana no abierta completa, o sea, aún parcialmente abierta, ayuda bastante, ¿no? Que a lo mejor sí es cierto, eso es algo que se tiene que contemplar, y eso, y la otra cosa es que no sea, porque a veces siento que es el momento en que ya los niños se relajan de regreso y van echando relajo y es más fácil que se descuiden de las medidas, ¿no? Entonces, el sí tenerlos también bien como conscientes, que ese es un momento en el que también no tienen que usar el cubrebocas, tampoco pueden estar unos encima de otros, etcétera, ¿no? Hay varias otras preguntas que están muy relacionadas
los escapes de estas nuevas variantes y si estamos vacunados y si ahora viene otra, ¿cómo le vamos a hacer? No sé qué podrían decirnos al respecto. Claro, pues mira, yo creo que una manera de ilustrar que lo que va a estar pasando con las variantes virales es lo que nos ha pasado con influenza. Cada año nos tenemos que vacunar para influenza porque cambian los tipos de virus tipos de virus de influenza que circulan cada año. Podríamos decir que nosotros recibimos cada año una vacuna de influenza optimizada para la variante viral que está circulando. Ahorita apenas estamos entendiendo qué variantes virales son las que están circulando en cada continente o en cada región. Y por otro lado, también estas variantes virales probablemente van adelante de lo que ha sido nuestra capacidad de producir una vacuna contra todas ellas. Una vez que se logre tener un mayor conocimiento de predicción y de predictibilidad de las variantes virales, estaremos recibiendo vacunas optimizadas cada temporada. Ahora, hay que recordar que los coronavirus también son virus estacionales. Va a llegar un momento en donde también tendremos una mayor circulación de la infección de coronavirus o de la COVID-19 en las temporadas de frío. Y es donde vamos a tener que estar vacunándonos de manera periódica. Yo es la manera en la que explicaría qué es lo que va a ocurrir en un futuro. Los refuerzos de vacunas, yo creo que va a ser algo necesario, pero estos refuerzos van a tener que ser en algún momento optimizados a las variantes que estén circulando en cada región o en cada continente. Creo que es importante entender cómo se genera una variante. Donde haya casos, se va a estar produciendo mucho virus en esos casos y ahí hay riesgo de generarse variantes. Vean dónde se generaron las variantes que han sido más exitosas. Se han generado en momentos epidémicos muy fuertes en Inglaterra, en India, en Brasil, ¿sí? Y pues desde luego, si frenamos el contagio y la aparición de los casos y la diseminación del virus, disminuimos el riesgo, cuando menos localmente, de que se estén generando variantes. Hay un punto importante que a veces se puede pensar en que las variantes de pronto prefieren algún grupo de edad o prefieren alguna circunstancia, y muchas veces lo que pasa ahí es que las condiciones epidemiológicas locales favorecen que por ahí se meta el virus. Y entonces, si le abres tantito la puerta, se mete la variante y va a acabar siendo la variante más exitosa si es que tiene características para eso. Entonces, si logramos entender ese fenómeno y conectarnos con el hecho de la equidad de las vacunas, que lleguen el mayor número de vacunas a todo el mundo para que el mayor número de personas en todo el mundo reciba cuando menos la primera y la segunda dosis en el caso de las que son de 2 dosis, y seguirnos cuidando para evitar casos, para evitar transmisión del virus y para evitar justamente que se vayan a generar nuevas variantes, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo nos cuidamos en la vida cotidiana? En lo que hacemos en la vida cotidiana. Eso ya lo ilustró Rafa muy bien en las reuniones familiares, en lo que hacemos con los amigos, en los viajes, en los eventos sociales, en los restaurantes, en las tiendas, en las cosas de la sociedad. Ahí es el riesgo más alto y ahí tenemos que poner la atención, sobre todo ahorita que se abran las escuelas, porque si además de abrir el riesgo de las escuelas, seguimos con el otro riesgo abierto, pues entonces sí va a ser una situación delicada. Entonces, pongámonos como meta que las siguientes 3 semanas, pues todos aguardarnos un poquito más para que las escuelas puedan regresar en una situación segura, ¿no? Yo a este respecto creo que sería bien importante recalcar y esto, o sea, dando soporte a algunas de las decisiones que tomó el colegio. O sea, lo señalaron Rafa y Mauricio también daba cuenta de esto, que esta variante Delta y el pico del número de casos, al menos en la Ciudad de México,
lo hemos visto a partir de julio y a finales de julio, principios de agosto, tuvimos probablemente el pico más alto de enfermedad, con más ocupación, etcétera. Y que las últimas 2-3 semanas ya hay una meseta y viene en descenso. Sin embargo, después de tantos meses, y México ha sido muy importantemente golpeado por COVID, nos hemos acostumbrado a que pues tener muchos casos de COVID es hasta cierto punto normal. Y esto tampoco es así. Solamente decir que aun cuando está empezando a bajar, parece, la intensidad de esta tercera oleada, seguimos con un porcentaje alto de positividad en la comunidad. Está sobre el 26%. Y esto es muy alto, aun cuando está bajando, y creemos que es más seguro reabrir poquito a poco las actividades escolares, en este caso para el colegio, toda vez que haya iniciado y se mantenga el descenso y disminuya la prevalencia de positividad. No sé si quisieran comentar algo al respecto. Claro, aquí nada más abonando a lo que acabas de decir, entre más tengas tú el porcentaje de positividad por arriba, inclusive, de hecho aquí hay una pregunta para Almu ahí de rebote, cuando estos países iniciaron actividades escolares, si mal no recuerdo, el porcentaje de positividad estaba por abajo del 6%. Entonces, ese es un buen parámetro también para tomar decisiones, ¿no? Estamos todavía, si bien bajamos del 35 al 26, o sea, pero todavía nos falta como una reducción sustancial para tomar decisiones de esta índole. No sé, esa es mi opinión. Y de hecho, en las recomendaciones que les ponía de CDC para las escuelas, ya no se los puse por tiempo, pero también hay algunas recomendaciones que dan dependiendo el índice de positividad en el lugar donde estás, ¿no? Y cuando el índice de positividad es más de 10%, sí hay cosas que aumentan, como por ejemplo, el intentar que la distancia no sea de 1, sino de 2 metros, y que se hagan cortes, ¿no? Esto de que estos 10 niños solo conviven entre estos 10 y no conviven con estos 10, ¿no? Entonces vienen recomendaciones como puntuales para cuando el porcentaje es mayor de 10%. Del 10%. Mauricio. Pues compararlo con donde estábamos en junio, ¿no? Cuando abrimos un par de semanas en junio, las primeras 2 semanas de junio, la positividad estaba alrededor del 6%, entre el 5 y el 7%. Ahorita llevamos cuando menos 4 semanas donde la positividad estuvo en el 30%, ahí estacionada en el 30%. Ahorita comienza a bajar un poquito, pero sigue estando arriba del 25%, ¿no? Creo que eso es importante. Tratemos de compararlo contra eso que tuvimos en las primeras 2 semanas de junio, y esto simplemente se traduce. El 30% de positividad quiere decir que de cada 10 pruebas que se están haciendo en la comunidad, 3 son positivas, ¿no? Y eso quiere decir que hay una fuerza de contagio en la comunidad muy alta, y el riesgo de que se meta la epidemia a través de los contagios en la comunidad, pues también es muy alto, ¿no? Idealmente por debajo de 10% sería como lo deseable, pero ya 15% es un margen que podría estar acercándose a la seguridad si la tendencia es a seguir bajando. Me gustaría solamente aterrizar 2 temas que están también rodando por acá, que es todo el asunto de la ventilación, los medidores de CO2. Y bueno, se han ido tocando puntos a lo largo de esta pues hora y 20 más o menos que llevamos, en donde creo y no me queda ninguna duda que el colegio tiene los protocolos adecuados en cuanto a ventilación para que los chicos puedan regresar de manera segura. La otra es acerca de los medidores de CO2. Efectivamente hay medidores de CO2, pero no tenemos que olvidar que además de la ventilación y de medir, necesitamos no olvidarnos de todas las otras medidas que ya se han mencionado. Sin embargo, sí me gustaría escuchar algunas recomendaciones en torno a esto de ventilación,
medidores de CO2 y no sé si después alguien del colegio quisiera dar información adicional al respecto. Una bien importante es que la ventilación natural no se debe menospreciar. De hecho, hay estudios bien interesantes hechos con tuberculosis en Perú, en el cual compararon hospitales de esos viejos que tenían ventilación natural con hospitales que tienen cosas más modernas, novedosas o sea, filtros HEPA, etcétera, y de hecho estaban mejor ventilados los hospitales que tenían ventilación natural. Pero bueno, es obvio, tiene que verse cómo está la estructura de cada lugar, ¿no? Entonces, no hay que menospreciar la ventilación natural, número 1. 2, a lo mejor esto puede parecer obvio, pero pienso que quizá no. En época de frío sí va a haber que tener cuidado con no caer en el, híjole, hace frío, mejor cerramos todas las ventanas, ¿no? Y quitémonos de la mente que el frío enferma, ¿no? Porque es como esto que tenemos ahí bien grabado de que si al niño le da frío se va a enfermar. No, los virus respiratorios circulan más en época de frío justo porque todos estamos hacinados y con las ventanas cerradas, pero no porque el frío no te da gripa, no te da influenza, no te da COVID, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que los pobres niños estén ahí temblando de frío, que vayan bien abrigados, etcétera, pero que no el frío vaya a ser que cerremos ventanas y perdamos ventilación, ¿no? Y en cuanto a los medidores de CO2, lo importante es tomar las conductas apropiadas bueno, si sobrepasamos el límite que consideramos seguro, ¿no? A lo mejor reevaluar si las clases tienen que ser, por ejemplo, más cortitas, ¿no? Que no sea de 1 hora la clase, sino que sea de 45 minutos, o si a lo mejor en vez de tener 18 niños necesitamos tener solo 15, o sea, justo ir reevaluando las medidas ya establecidas conforme a lo que nos va diciendo la medición. Claro, al utilizar un medidor de CO2 es muy importante no hacerlo en una medición puntual. Tienen que ser mediciones periódicas, porque recordar, de hecho lo ilustré en una de las diapositivas en donde los aerosoles y la ventilación puede cambiar, inclusive también puede ser que no esté circulando aire, dependiendo del día, ¿no? Dependiendo de la temperatura, dependiendo también de la presión atmosférica. O sea, hay muchas variantes que pueden estar jugando en tan solo un día. Entonces tienes que estar midiendo la concentración de CO2 y tomar decisiones en ese momento de que, hey, aquí estamos ya sobre el límite, paremos la clase, salgamos al patio, ventilemos, ¿no? Y después regresamos. Es decir, sí se tiene que tener un protocolo muy detallado de cómo se va a utilizar el instrumento, ¿no? Y la estrategia de la medición de CO2, que a mí en lo personal, ahí sí es para mí es una opinión personal, sería un instrumento muy útil. Sí, bueno, solo para recalcar lo que tenemos en el colegio, sí, todos nuestros salones tienen doble ventana en los 2 muros, la mayoría de ellos, las puertas son muy grandes. Los que se ha adaptado estas últimas fechas hemos puesto, eran ventanas corredizas, ahora son todas de ventilas. Hemos estado midiendo la cantidad de CO2, hemos hecho experimentos con cursos de maestros, por ejemplo, en los que hemos estado midiendo y tenemos ya los aparatos medidores de CO2, están dispuestos para cada sección y justamente como lo dice Rafa, tenemos un protocolo en el cual vamos a ir midiendo específicamente determinadas horas y determinados tiempos. Buenísimo. Para que se queden todos tranquilos. Buenísimo. Reforzando lo que dice Almudena, o sea, nosotros en la Ciudad de México tenemos un clima privilegiado. Entonces, pues bueno, si hace falta ponerse la chamarra encima del suéter, te lo pones. Y si tienes frío en los pies, pues a lo mejor que lleven una mantita, ¿no? Esto lo han hecho en varios lugares, por ejemplo, en Europa. Y quitarnos este rollo de que el frío nos enferma. Esa es una. Y la otra, esta pandemia nos ha enseñado algo. Tenemos que repensar los espacios en donde convivimos. O sea, estos edificios todos cerrados, inteligentes, en teoría, pues probablemente no son ninguna buena idea a la luz de lo que hemos visto en estos 18 meses. Y me gustaría poner en el mismo sentido, la tuberculosis básicamente se disemina también por aerosoles. Hace muchísimos años que estudiamos la tuberculosis, es una enfermedad que puede ser muy terrible, de hecho. Y si ustedes recuerdan,
los hospitales para tuberculosos o paratísicos eran muy amplios y muy abiertos, porque las corrientes de aire teóricamente los ayudaban a sanar. Ya hay personajes en la historia, Chopin, Cajal, etcétera, que los mandaron a las montañas a curarse o a sanarse de la tuberculosis, y yo creo que lo que tenía que ver era la diseminación de aerosoles. Sí. Entonces, COVID nos ha enseñado que esta diseminación, y Rafa lo ponía en una de las láminas de los aerosoles, necesitamos aprender a estar correctamente ventilados y a repensar cómo convivimos, en qué espacios estamos, etc. Y hay un tema un tanto escabroso, que son los antivacunas. Hay varias preguntas en el chat. No me queda la menor duda que todos los que estamos aquí somos pro vacunas y fuerte. Muy fuerte, ajá. Por muchos motivos. Yo me vacuno para protegerme a mí, pero también para proteger a los demás. Y hay preguntas como si debería haber un mandato dentro de la escuela o de las instituciones de aquellos que no se quieran vacunar. Y esto tiene muchas aristas desde el punto de vista médico, ético, y no sé si pudieran comentar al respecto. Mira, para mí es una medida que, como bien lo dijiste, te protege a ti, protege a los demás, y sería una decisión, una política y un lineamiento de las instituciones si esto se lo permite, ¿no? La parte de la ley, de la ley educativa, ponerlo como una restricción, ¿no? El que si no estás vacunado, hablando de los adultos o de la edad en la cual ya tengas tú que estar vacunado, ponerlo como una condicionante, pues lo vemos en otros ejemplos. Hay guarderías, ¿no?, que te exigen que la cédula de vacunación de los niños esté al 100% para poder acceder a la guardería. Y eso está legislado, está dentro de la Ley General de Salud. Habrá que ver el marco regulatorio de esto y si esto se los permiten, y ya será una decisión del colegio, ¿no? O de las autoridades del colegio en conjunto, y el apego al marco regulatorio o al marco legal. Pero existe, y existen las guarderías. No sé, Almu, si tengas tú ahí una opinión diferente o alineada, no lo sé. Me interesa mucho tu opinión. Yo pienso que si estás poniendo en riesgo a otras personas, ¿no? O sea, igual que no te pueden obligar a que te vacunes, sí se puede limitar tu actividad en contextos en los que estás poniendo en riesgo a otras personas, a menos que tengas alguna contraindicación que casi no existen, ¿no? Para recibir la vacuna. Pero bueno, igual esto es pues, como opinión personal, ¿no? Yo creo que en particular para COVID juegan otros elementos. Hemos visto mucha argumentación para la gente que no quiere vacunar con algunas de las otras vacunas, ¿no? No con todas, sino a veces de manera muy selectiva una que otra, o de plano que no quiere vacunar. Pero para COVID es diferente. Este virus nos vino a poner una situación diferente, en donde pues, el riesgo es general prácticamente, y donde quede gente sin vacunar, va a haber riesgo de que por ahí entre el virus o que ahí se quede rebotando en la comunidad, y que de ahí se meta a los vulnerables, se meta a los que no les van a hacer efecto las vacunas, porque también habrá gente a la que no le va a hacer el efecto esperado la vacuna porque su cuerpo no va a responder correctamente. Entonces, yo creo que eso es importante. Cada día hay más evidencia de que son seguras. Ya van más de 5.500 millones de dosis que se usan en todo el mundo. En el país, ya decenas de millones de dosis de vacunas han demostrado que todas son seguras, todas son efectivas, todas son útiles. Ya comenzó la aprobación completa. En Estados Unidos ya aprobaron la vacuna Pfizer le dieron ya el registro completo, ya no nada más esta categoría para uso de emergencia, sino ya la aprobación completa para uso en mayores de 12 años. Y eso también significa que se ha ido completando más información sobre la seguridad
y la eficacia de las vacunas. Entonces, seamos más bien empáticos. Hay que ver la gente que no se quiere vacunar, hay que ver por qué no quiere y tratar de, pues de acercar la información que sintamos que esté haciendo falta para que poco a poco todos nos vayamos sensibilizando y que esté pues la mayor parte de la comunidad vacunada, ¿no? Es un compromiso que tenemos entre todos, así como el del cubrebocas, como el de quedarte en casa si estás enfermo. Es una responsabilidad colectiva y solo las comunidades que tengan más apego a ese compromiso colectivo van a ser las que les va mejor. Si no, vamos a tener el virus pasando, entrando, saliendo y se va a meter para todos lados, ¿no? Sobre todo esto que estamos viendo con la variante Delta, que se mete a través de los vacunados, ¿eh? Encuentra a los vacunados, se pasa por ahí, puede ser que no los enferme mucho, pero sí van a contagiar y eso te va a meter el virus hasta los no vacunados. Entonces, pongamos el escudo cada vez más grande y protejámonos entre todos. Yo finalmente, tratando de agotar algunas de las preguntas, ¿cuál es el porcentaje de contagiados en vacunados? Eso es algo bien interesante. No sé, Rafa, si tienes por ahí un... Es difícil estimarlo porque estamos hablando de que muchos vacunados no desarrollan síntomas, pero por ejemplo el porcentaje de los hospitalizados, que es donde quizás tendríamos nosotros una mayor referencia, de los que están hospitalizados representa al menos del 10% de los hospitales tienen vacuna completa. Pero ahora, si nosotros asumimos que tenemos ya un porcentaje, no sé, del 50, 60% de la población target, de la población objetivo vacunada, yo creo que de los que están desarrollando síntomas predominantemente por la variante Delta, pues deben de ser casi todos. O sea, no sé si les sirve un poco a manera de respuesta. Pues los hospitales prácticamente, o sea, después de muchos jaloneos, estamos prácticamente todo el personal vacunado. Yo les puedo decir que en mi hospital hice el cálculo o sea, comparativamente a lo que ha ocurrido, actualmente el 2% de los vacunados han enfermado y excepto una enfermera, nadie ha sido hospitalizado y la enfermera afortunadamente no fue intubada y de hecho fue dada de alta hace 2 o 3 días. Tienes toda la razón, ese es otro muy, muy buen referente. Igual en el Centro Citibanamex, que logramos una tasa de vacunación cercana al 100%, se bajó muchísimo. Llegamos a tener, como te digo, de personas sintomáticas, llegamos en enero a tener, antes de enero, llegar a tener hasta un 18 o 20%. Con personas con síntomas. Ahí estuvo muy, muy duro. Pero ya después de eso bajó muchísimo y estábamos por abajo del 3%. Precisa no la tengo, pero sí claramente a partir de la vacunación del personal que se hizo en enero, febrero, primera dosis y de ahí más o menos en marzo la segunda, claramente los casos. Sí, ahora con Delta definitivamente en el último mes sí empezamos a tener un número importante de infecciones, pero ya no de casos graves. El número no lo tengo, pero sí, o sea, teníamos infecciones, pero claramente ya no tuvimos casos graves en el personal como sí habíamos tenido antes de la vacunación. Bueno, yo primero quiero agradecerles a mí ya en mi casa me dicen que solo sé hablar de COVID, lo cual es muy posible porque no hago otra cosa desde hace 18 meses, pero además me envenena hablar con gente como ustedes y podríamos seguir hablando horas al respecto. Les quiero dar las gracias por haberme dado esta oportunidad y de compartir con ustedes. Decirles que las vacunas son seguras y que tenemos que vacunarnos con la que tengamos disponible, que las vacunas no son suficientes para atajar este problema, que además de vacunarnos necesitamos, lo que se ha dicho, utilizar cubrebocas de manera constante, todas las partes para disminuir los riesgos, limpiar superficies, limpiarnos las manos, evitar espacios muy aglomerados,
tener buena ventilación y cuidar lo que hacemos. O sea, no es lo mismo, y se presentaba en una lámina, salir a pasear al perro que irse a meter a un tugurio donde hay 300 personas. No es lo mismo, tenemos que administrar el riesgo. Regresar al colegio no significa riesgo cero. O sea, no, creo que no significa riesgo cero en ningún momento. Pero me parece que tal y como se han hecho las cosas en el colegio y tratando de forzar un poco un descenso más pronunciado de los casos, nos puede permitir tener un retorno más seguro. También decirles que estamos por entrar al otoño y que en el otoño se incrementan los virus respiratorios. No se olviden de vacunarse de influenza. COVID ya por sí mismo ha sido una tragedia, pero no queremos que se combine con influenza. La tragedia podría ser doble. Ustedes deben vacunarse de influenza como lo hacen todos los años. También entender que, no sé, o sea, hoy yo hacía la broma que a lo mejor cuando tengo 80 años, si es que llego a esa, iremos como en la oleada 5000, le habremos dado la vuelta al abecedario, o sea, al alfabeto griego, cirílico y no sé cuál otro, pero que mucho está el que podamos continuar con una serie de actividades en nuestras manos. No sé si alguno de ustedes quiera dar algo adicional y agradecer nuevamente al colegio y pues me parece que las autoridades querrán dar algún mensaje final. No sé, Almudena, Mauricio, Rafa. Justo lo que dices de administrar el riesgo, creo que es algo que a mí me ha rondado la cabeza desde que empezó todo esto, ¿no? O sea, es algo que hacemos automático en nuestra vida, ¿no? Nos subimos a manejar al coche y sabemos que algo puede pasar, pero que mientras no manejemos borrachos, con mucho sueño y sin cinturón, pues es un riesgo razonable que tomamos a cambio de un beneficio, ¿no? Entonces es algo que hacemos constantemente en la vida y lo que tenemos que hacer es, pues, intentar sopesar beneficios, que definitivamente pues el beneficio de la educación para los niños y la parte social es importantísima, haciendo todo lo posible por minimizar riesgos y que muchas veces las cosas que minimizan los riesgos son las cosas más sencillas, no son cosas caras, no son cosas complicadas, sino son cosas sencillas y cuestión de disciplina. Sí, son riesgos calculados y riesgos controlados. Así es. Y creo que eso se tiene que asumir. Y la otra cosa que me parece que vamos a tener que aprender a vivir con es que en medio de la aparición de estas variantes, por ejemplo, no sabemos de esta mezcla con los virus estacionales típicos de otoño-invierno, llámese influenza, si para noviembre a lo mejor tenemos que hacer un repliegue y volver a guardarnos o a endurecer medidas. Creo que es algo que en el horizonte cercano y de mediano plazo va a ser posible. Mauricio. Sí, Diana, pues muchas gracias por también empujar y tener la iniciativa de esto, de conectar a los expertos, de jalar los cables de la ciencia y de hacer que entre todos pues tengamos la mejor información disponible y tengamos pues esta capacidad de ir construyendo. También creo que en especial muchas gracias al colegio por la confianza que han tenido y yo sí quiero celebrar la apertura y la sensibilidad que tienen para este tema tan complicado. Balancear la ecuación está sumamente difícil y han puesto todo su empeño, todo el equipo que está detrás, que no lo vemos muchas veces y que están en serio preocupándose porque entre todos construyamos una situación segura, un momento ideal para poder regresar a eso que es la escuela y poder volvernos a encontrar ahí. Me parece muy, muy importante el trabajo que están haciendo y pues felicitar a toda la comunidad porque pues vamos ahí poco a poco juntos avanzando y ahí nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias. Y todos queremos regresar. Pues muchas gracias a todos los que hoy estuvieron aquí con nosotros. Por dedicar este tiempo, sobre todo a ustedes cuatro, a platicarles y a informarnos a la comunidad del colegio. Creo que ha sido una tarde en la que salimos mucho más informados, con muchas más herramientas para poder enfrentar juntos
estos difíciles momentos y que también ha sido una oportunidad para consolidar una vez más nuestros lazos de comunidad y empezar a seguir, más bien seguir trazando caminos comunes. Les agradezco mucho, de verdad, Diana, Rafa, Mauricio y Almudena, les agradecemos mucho que estén aquí. En el colegio seguiremos comprometidos con el cuidado de nuestra comunidad y también vamos a seguir trabajando para proteger la salud física, pero también la emocional de nuestros alumnos a nivel individual, grupal, colectivo. Y a todos los invitamos a estar atentos de otro conversatorio que tendremos pronto con la maestra Marta Páramo, que es una psicóloga clínica especialista en terapia familiar que nos ha ayudado mucho. Ella lleva todo el programa de Escuelas en Red de la UNAM. Y bueno, de verdad, otra vez, Almudena, Mauricio, Rafa y Diana, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Nos veremos. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buena noche y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Bye.